La responsabilidad civil locativa. Fíjense qué interesante este nombre. Responsabilidad civil locativa. Vayan poniendo mucho cuidado en los nombres, porque fíjense ustedes que al decir locativa habla de un local. ¿Sí? Por eso tiene su nombre, responsabilidad civil locativa. Y quiere decir que tendrá, o la responsabilidad se extiende a cubrir cualquier daño que se pueda dar en un local arrendado. Sin embargo, en este momento vamos a conversar un poquito al respecto con nuestro invitado de honor de todas las noches, que es Edwin Plaza. ¿Qué podemos decir de primera mano? Porque luego, querido Edwin, vamos nosotros a topar justamente lo que dice la diapositiva, pero de una manera bastante amplia y sencilla, ¿qué podríamos decir de la responsabilidad civil locativa, estimado Edwin? Santi, ¿cómo estás? Mira, la responsabilidad locativa, como tú mismo has indicado, significa que se va a asegurar una responsabilidad civil en un local determinado que tiene que estar nombrado en la póliza, ¿sí? ¿Para qué pudiera funcionar esto? Por ejemplo, en el Centro de Exposiciones Quito o en el Centro de Convenciones de Guayaquil se generan muchos eventos, entre estos pueden ser conciertos, ferias, actividades, por ejemplo, que colocan temas de restaurantes. Entonces, todo daño que ocasione el contratista de la póliza, el contratante de la póliza a ese local, estaría cubierto dentro de esta responsabilidad civil locativa, es decir, que Correcto. pudieras asegurar un evento en ello. Correcto, muy bien. Vamos a leer entonces, queridos amigos, justamente lo que dice la diapositiva de responsabilidad civil locativa. Quedan cubiertas por esta póliza las responsabilidades civiles que pudieran imputarse. Ojo lo que dice siempre, ¿no? Que pudieran imputarse al asegurado. Acuérdense siempre, queridos amigos, que la responsabilidad civil, en responsabilidad civil el asegurado no puede autoimputarse, sino simplemente la responsabilidad civil lo que trabaja es en efecto de reembolso y por las cosas que puede resultar imputado efectivamente por un juicio de manera definitiva hacia el asegurado. Entonces eso es muy importante tener claro. Por eso el texto dice, se van a cubrir cualquier tipo de responsabilidad donde se le pueda imputar al asegurado por los daños producidos exclusivamente, dice, bueno, en esta opción de locativa dice, por incendio o explosión a los bienes inmuebles que ocupe a título de arrendamiento. Eso es importante tenerlo supremamente claro, porque habrá giros de negocio de diferentes circunstancias que se pueden dar, incendios, puede ser una oficina, como también pueden ser talleres, etcétera. En esto vamos a preguntarle a Edwin qué tipo de giros de negocio son los que podrían entrar de manera perfecta en este tipo de cobertura, la responsabilidad civil locativa. Edwin, por favor. Santi, la responsabilidad civil locativa pudiera aplicarse si tú alquilas una oficina, si alquilas un local para un determinado evento, si estás dentro de un centro comercial, ¿sí? Y necesitas colocar una isla por un tema momentáneo, o si vas a poner un local allí, si vas a realizar una feria o una exposición. Creo que para estos casos es lo más recomendable una responsabilidad civil locativa. Ahora, Edwin, justamente nos dice la diapositiva que va a cubrir justamente por cualquier daño, por cualquier responsabilidad que se pueda dar, por incendio y explosión. Eso es lo que puntualmente dice esta cobertura, ¿verdad? Sí, correcto. La responsabilidad civil locativa, por eso ya hoy en día casi que la gente la pide, pero ya más ampliada, porque la cobertura básica es simplemente por incendio y explosión, como tú comentas, ¿no? Entonces, lo que se está solicitando hoy en día es la cobertura de predios, labores y operaciones, y que incluye una localización específica. Pero la póliza locativa todavía sigue siendo muy válida, inclusive en cuanto a que tiene coberturas un tanto limitantes, pues puede ahorrarte un dinero, ¿no?
Correcto, muy importante, queridos amigos, entonces tener supremamente claro de qué se trata. ¿Qué escenarios se podrían dar aquí, Edwin? Claro, estás dándonos ejemplos de qué tipo de giros de negocio. Por ejemplo, vamos a hablar de una oficina que es una persona que arrienda una oficina, una empresa que arrienda una oficina y que tiene muchos equipos electrónicos. Vamos a suponer escenarios, nada más. Una empresa que tiene muchos equipos electrónicos, qué sé yo, tiene su área de data center, etcétera, pero todos estos equipos pueden puede darse un incendio por sobrecalentamiento. Esos daños que se producen al bien asegurado, esos estarían cubiertos dentro de esta responsabilidad civil locativa. Así lo podremos entender, ¿verdad, Edwin? Correcto, Santi. Estos daños estarían cubiertos por la responsabilidad civil locativa. Ahora, los daños propios per se tendrías que cubrirlos en una póliza de incendio o en la póliza de equipo electrónico ya per se contratada por ti, por el arrendatario. Por el propietario, justamente por el propietario. Pero los daños que causa el arrendatario, digamos, por su uso, ¿no es cierto? Por su uso del local, entonces esos daños es lo que está cubriendo la responsabilidad civil locativa, Edwin. Sí, Santi, correcto. Lo que hablamos en responsabilidad civil locativa es que está diseñada para todo lo que tiene que ver con temas de alquiler. En este caso, la póliza cubriría básicamente el daño que está ocasionando a consecuencia de que hay un incendio de estos equipos electrónicos, y el beneficiario sería evidentemente la persona que arrienda, ¿no?, el local. Correcto, correcto. Dicen las características. Las características es características de la responsabilidad civil locativa. Dice, es una responsabilidad legalmente establecida en el Código Civil, aplicable al contrato de arrendamiento. Fíjense que los contratos de arrendamiento normalmente se suscriben, se legalizan en los juzgados en los juzgados civiles. Eso es lo que está diciendo. Esta responsabilidad legalmente establecida en el Código Civil, aplicable al contrato de arrendamiento. Eso es muy importante entenderlo. Por eso es que se circunscribe, se realiza, se crea esta posibilidad de cobertura dentro de responsabilidad civil para los daños que pueda generar el asegurado frente al local que está arrendando para su giro del negocio. Eso es muy importante. El tercero es único. No hay varios terceros, como puede darse en una responsabilidad civil extracontractual, donde por mi giro del negocio puedo dañar a varias personas, como cuando hablamos de predios, labores y operaciones. Fíjense ustedes las diferencias. Cuando hablábamos de predios, labores y operaciones, por nuestro giro del negocio podíamos afectar a una o varias personas. Pueden ser los terceros afectados. Acá dice que el tercero es único. ¿Por qué es único? Justamente porque el tercero afectado es el arrendador, el que está arrendando ese local comercial, esa área donde va a funcionar el negocio, que el asegurado está justamente arrendando ese local. Entonces aquí el tercero afectado es único, y es el propietario del local o del área o del predio que se está arrendando. Y finalmente dice, la responsabilidad que se asegura mediante esta cobertura no debe perder las características del seguro. Es decir, debe estar referida al hecho accidental. Por supuesto que sí, siempre y en seguros vamos a hablar de que los daños tienen que ser accidentales, súbitos e imprevistos. No puede darse un daño donde por descuido del arrendatario, del local comercial, de la oficina, se produce o por daño doloso, no se va a cubrir ningún tipo de responsabilidad. Eso hay que siempre tenerlo claro. Para reclamar un daño siempre debemos tener suficientemente claro que un siniestro debe ser accidental, súbito e imprevisto.
Entonces dice, debe haber el hecho accidental. Es decir, no es posible cubrir sin desnaturalizar el seguro los desperfectos o menoscabos que se ocasionen al inmueble arrendado por el normal desarrollo de la actividad del arrendatario. Es decir, cualquier tipo de desgaste del piso, algún tema de falla en la pared, algún tipo de ese tema que por el uso del predio se puede ver afectado, eso no es responsabilidad civil. De pronto ahí podríamos aclarar un poquito, Edwin, todos estos desgastes que se van dando en el predio por el uso, en el local arrendado por el uso, lógicamente esto no va a tener cobertura. Ese no es el objeto de la RC locativa, Edwin. Sí, Santi, como hemos conversado, básicamente la responsabilidad civil la responsabilidad civil locativa solo cubre incendio y rayo, ¿no? Entonces, no, incendio y explosión. Es una póliza, incendio y explosión, perdón. Entonces, básicamente es una póliza a riesgos nombrados. Todo lo que no está nombrado se entiende como parte de la exclusión. Y al hablar del contrato de arrendamiento, pues también el mismo ya indica que tú tienes que dar un depósito de 1, 2 o 3 meses, dependiendo de lo que acordes con el arrendatario, para que estos daños que se ocasionen a consecuencia del desgaste tengan, por así decir, el resarcimiento correspondiente, no dentro de la responsabilidad civil locativa. Eso es muy importante lo que nos aclara Edwin a través de este comentario. Justamente en el contrato de arrendamiento, dice Edwin, está justamente estipulado estas cuestiones de desgaste, de pronto de alfombras, daños en paredes, etcétera. Entonces eso está supremamente claro en el contrato de arrendamiento. Más, como bien manifiesta Edwin y observa, esta póliza de responsabilidad civil locativa es de riesgos nombrados, es decir, por cualquier circunstancia que se dé por incendio o explosión, es que va a tener cobertura esa responsabilidad del arrendatario hacia su arrendador por el uso, por el arriendo del local para el giro del negocio. Fíjense lo interesante de ir analizando estos puntos.